Che, tengo una bomba. Bueno, tírala. ¿Qué bomba? A ver. Contanos. Compartila. Es una transferencia, Una transferencia de fútbol, me imagino. claramente. Claramente. Bueno, estamos hablando de acá de fútbol argentino. ¿De dónde estamos hablando? Jugador, ¿de qué nacionalidad es? Argentino. Ok. ¿Va a un equipo de Europa? Sí, ¿Conocido? muy. Messi. Sí, El Leo. ¿A dónde va Leo? al Barça. No, ¿Al Barcelona? No hay No. chance. No, No no. puedo creer, Para no puede mí es mentira. Yo había escuchado por ahí que decían que capaz que venía a Newell's, pero a Barcelona me parece que no, ¿eh? Sí, está casi confirmado. Falta la firma de Messi. Qué bueno, de vuelta acá en la Argentina. No, al Barça. Ah, el Barça. Escúchame, ¿dónde lo sacaste esa noticia? ¿De TikTok? De De TikTok. TikTok. Habría que chequear esa información, ¿no? Sí, No no vas sé. a hacer que es una fake news. ¿Y qué es una fake news, Mati? ¿Qué es una fake news? Bueno, caballeros, bienvenidos a Historia Manipulada. Yo soy Matías Walter Terreros. Mi nombre es Maximiliano Cisneros. Mi nombre es Franco Carela. El mío, María Eva Parrado. Albornoz Adriana. Y esto es Historia Manipulada. Fake news, tal como su nombre lo dice en español, son noticias falsas. Buscan informar, o mejor dicho, desinformar, respecto a distintos temas sociales. Puede ser político, algo de una comunidad, pero siempre buscan el mismo objetivo, generar escándalo o desinformación en el público. Bueno, chicos, estas fake también pueden ir de las noticias más ordinarias a noticias que tienen más un tema de conspiración detrás. Ordinaria como, no sé, algunas noticias que No tenga tanto impacto. no tengan tanto impacto, que vengan en el día a día, no sé, murió fulanito, algo que no tiene demasiada importancia en la vida de todos. Y después, sí, noticias más conspirativas, como el tema, por ejemplo, de las vacunas, cuando fue el tema del COVID, Sí. o hoy en día que está muy de moda el tema de la fake en el ámbito de la política. Después, bueno, también podemos pensar de que estas fake salen de una forma intencional o no, O no intencional. Claro. Con respecto a estas noticias intencionales, se me ocurre, no sé, en este momento compartir quizás también el ejemplo de Donald Trump. Sí, ¿Viene al caso? Sí, perfecto. Perfecto. Él tuvo la intención para que lo voten más. Claro, generó un ámbito con esas fake news de que llamar mucho más la atención, poder facilitar más las elecciones. Si bien después capaz le resultaba negativo cuando ya le funcionaba esa fake news, si bien poder ganar esas elecciones en base de esas fake news, sin no importarle más que nada si era verdad o no. Lo que le importaba era ganar votos y así fue como consiguió Que también. evidentemente le dio bastante resultado porque sabiendo que los discursos de él estaban completamente llenos de fake, la gente los votó igual. O sea Claro. que Bien, es un verdadero entonces reflejo del impacto que producen estas noticias. ahí tenemos un Afirmativo. claro ejemplo de intencionalidad en una fake. Con respecto a las no intencionales, a ver, ¿cuáles serían entonces más o menos los ejemplos que podríamos tener? ¿Qué producen estas no intencionales? ¿Cuál es el grado de efecto que producen este tipo de noticias? A ver, Para mí el efecto de estas no son desinformar o desestabilizar, sino son más bien un error. Un error humano que puede suceder sin la necesidad de buscar que se produzca una fake news. Pero puede suceder que falla una información, que se escuche una cosa cuando resulta ser otra, y eso repercute en ese dicho final y puedes llevar a una fake news sin necesidad de querer transmitir una fake news. es decir, que esa fake news sería algo momentáneo, no que trascendería demasiado. O bien trasciende, pero es... Dependería del Sí. tema, más que Ok. nada. Claro, puede trascender, pero después se cae de maduro la noticia porque va a salir la verdadera noticia. Por ejemplo, creo que podíamos nombrar el caso de la hermana de Mirta Legrand. Por ejemplo, Sí. cuando muere la hermana de Mirta Legrand, se tira un dato y automáticamente se empieza a viralizar que había muerto Mirta Legrand. Claro, sí. ¿Qué pasa ahí? Capaz que un periodista sin intención mala escucha esa noticia, escucha que muere Legrand, no lo relaciona con la hermana, sino con Mirta Legrand, obviamente, la más conocida. Al no haber un chequeo de información, esa información empieza a correr y bueno, hasta que llega a los oídos de alguien que va y lo corrobora y sabe automáticamente que Mirta Legrand no murió. Ahí se piden disculpas y bueno, evidentemente no estuvo
ahí el afán de querer desinformar a la gente. Claro. Y una consulta, ¿los testeos entran acá como no intencionales? No, busca ser intencional. Sí, totalmente. Pero ¿por qué decís que busca ser intencional? A ver, están buscando que el público tenga una cierta reacción. Quieren ver cómo reaccionan y después aplicarlo más tarde, por ejemplo, con otros productos A una o propaganda. derivados. A ver, un ejemplo de algo. A mí se me ocurre, por ejemplo, el desfinanciamiento a la universidad. Fue una noticia que después como que se dio para atrás. ¿Eso sería como un testeo? Sí, yo creo que sí, totalmente se trata de un testeo porque se está viendo cuál es dentro de ese testeo hacia dónde apunta. Claro, ¿cómo va a reaccionar la gente? Exactamente. Tal cual. Si Exacto. la reacción de la gente es positiva ante la noticia, seguramente esa noticia Va a ser favorable. va a ser favorable y ese proyecto que está ahí detrás se va a cumplir. Ahora, si cuando tiran esta noticia ve que la gente no tiene una buena mirada acerca de esta noticia, seguramente la van a tirar como que fue una fake news, ¿me entendés? Como que algo que... Y va a quedar en eso nada más. Es decir, que siempre está rondando la intencionalidad. Tal cual, siempre. Y esta intencionalidad está marcada al 100% por el objeto político, el cual busca mover a las masas a raíz de ya sea estos mismos testeos anteriormente mencionados o propagandas. Bueno, después dentro de lo que son las fake news, tenemos hoy en día las redes sociales. Número 1. Es el canal número 1 por donde se viralizan todo este tipo de fake news. Es decir, perdón, llega a todos. Llega totalmente a todos. A todos. Dentro de las aplicaciones más utilizadas, TikTok, Twitter, Facebook. Y bueno, Instagram no tanto, porque no está enfocada en la búsqueda de Pero también, explayarse en información. Sí, puede Si bien ser. también se encuentra una fake news. Recientemente pasó una, la cual la FIFA, o sea que estamos en un entorno, en un contexto de Mundial de Clubes nuevo, publicó un informe en el cual daba un listado con los principales referentes de este Mundial de Clubes, hablando de clubes, no de futbolistas, en el cual River tenía unos ciertos ítems, los cuales eran muy beneficiosos a su favor y como que haciendo la comparación obviamente con Boca, quedaba muy por sobre encima de Boca. Y esto River lo aprovechó, subió una historia, subió 2 publicaciones, diciendo como este favoritismo, dicho propiamente por la FIFA, el cual después tuvo que borrar la FIFA. Y fue como que quedó un medio revuelo, ya que es una fake news por una parte, porque si bien, aunque lo diga la FIFA, fue borrado por la FIFA y queda un poco raro, fue como una fake news. Ahí lo chequearon después o cómo... Claro, obviamente. Claro, ese es el problema básicamente de las redes sociales, la velocidad con la que se maneja, los algoritmos que maneja. O sea, cuando tenemos una información que es muy visualizada, este algoritmo lo que permite es que sea Llegue a más mucho lugares. más, o sea, que tenga aún más visualizaciones, pero cada vez más. Con el problema es que este algoritmo no sabe diferenciar entre que si una noticia es verdadera o la noticia es falsa. Sí, debido a que no tiene en su programación algún tipo de filtro que le permita saber de que si lo que está publicando esta persona es verdadero o no. Nomás solo se basa en el movimiento de gente que lo está viendo. Por eso mismo estos algoritmos necesitan la intervención humana para poder completar esa filtración de información. Por eso, bueno, es la diferencia que tenemos quizás hoy en día con tiempos pasados. Las fake news existen, pero desde los momentos más inmemorables de la historia. Como por ejemplo, a ver, acércame algún ejemplo, no sé. Bueno, yo sí tengo una historia antigua en lo que respecta a fake news. La Bacanales. Pará. A ver, detenete ahí. ¿De qué se trata? ¿De qué es? Era una celebración que se hacía alrededor del 200 a.C. en nombre del dios Baco, también conocido como Dionisio en Grecia, que principalmente era para mujeres donde se tomaba vino en exceso, eran fiestas privadas. Pero debido al gobierno que estaba en esos tiempos en Roma, se buscó la manera de cancelarla. ¿Y por qué? ¿Se cancelaron? Bueno, según la propia República Romana, ellos dijeron que además de estar tomando vino en exceso, había sacrificios, homicidios, relaciones íntimas
Y una pregunta, ¿estas cosas eran ciertas? No. La misma República aseguró pagarle a testigos falsos respecto a qué pasaba ahí adentro. Y en el momento de 168 a.C. la prohibieron con la pena capital. Todo aquel que la practique a ese momento para adelante era condenado a la muerte. Bueno, Mati, entonces estamos en presencia de que una fake news y en ese caso evidentemente cumplió la función que tenía que cumplir. Exacto, tuvo un fin político que más que todo terminar con este tipo de celebraciones paganas de origen griego. Bueno, ¿alguien más tiene alguna historia como para más o menos hacer entender que estas fake no son de ahora, sino desde... Tiempos lejanos. Yo no tengo noticia puntual así como Mati, pero sí tengo el conocimiento de que en la Edad Media había noticias falsas que no se llamaban claramente fake news como ahora, sino que eran los bulos. ¿Cómo eran estos bulos? Eran noticias falsas que transmitían de manera oral, no como en la actualidad. Bueno, para agregar un poco más, yo también tengo una fake news, la cual se sitúa en Europa en el siglo XVI y XVII, el cual trata de la cacería de brujas en Europa. Esta cacería de brujas en Europa fue muy marcada, ya que las principales causas de persecución a mujeres que eran consideradas brujas fue por un contexto en el cual Europa vivía una gran crecida de enfermedades, pérdidas de cosechas y climas impredecibles que nunca se habían vivido en esas regiones. Lo cual llevó a que las autoridades, ya sea tanto religiosas como civiles, aumentaran la creencia en que las brujas, que también podían ser personas completamente normales, que ya considerar la bruja a una mujer era que pudiera escribir. Y todo este contexto de cosas negativas que sucedían en el contexto de Europa fue trasladado a directamente por culpa de las brujas. Lo que llevó que haya una cacería increíble de brujas en ese momento, las cuales fueron tantas prendidas a fuego, decapitadas, ahorcadas, empedradas en público, etc. La verdad que esta noticia que nos traes y nos estás acercando es muy impactante a través de lo que ha sido la humanidad, porque bueno, estamos viendo que a través de estos rumores, esta época fue tomada para la mujer en especial, por lo que estás reflejando, muy difícil. Bueno, no solamente un contexto difícil. Acá estamos en presencia de que esta fake news no se utilizó solamente para cambiar el pensamiento de un grupo de masas. Acá estamos hablando de muertes. Acá ya fue algo más trágico. Sí. Bueno, quiero detenerme un poco más en esta fake news que pertenece a la historia y traerla un poco más al presente. ¿Qué hubiera pasado con estos nuevos medios tecnológicos? No sé, compartamos, chicos. Y seguramente las muertes que causaban en esa época serían multiplicadas por Uf. un montón. O sea, si bien se hablan de entre 40.000 y 60.000 muertes en la época del siglo XVI y XVII, con esto de la globalización, las redes sociales, podría haber llegado a niveles muy catastróficos. Yo creo que sí, porque hubiera habido una réplica muy importante. Además de fuera de Europa. Claro. Claro, Llegaría a todo el mundo. mundialmente sería una expansión total. Hubiera sido terrible. En cuestiones de minutos, Sí, nada más. Literal, minutos. Una masacre total. Bueno, hablando del tiempo actual, ahora tenemos una herramienta que es el doble de peligrosa, que sería la inteligencia artificial. La IA. ¿Por qué? A ver, en los últimos años hemos visto cómo ha mejorado cada vez más en la generación de imágenes, incluso de videos y actualmente pudiendo replicar voces de personas. Bueno, recientemente tenemos un caso, no sé si lo vieron todos, de Mauricio Macri en las elecciones porteñas. ¿Lo vieron? No, Bueno, se los comento así rapidito. Elecciones porteñas, sale un video de Mauricio Macri hecho con inteligencia artificial, en donde daba de baja a su candidata a los Perato, para que esos votos vayan a Adorni, a La Libertad Avanza, ¿no? Porque se comentaba que esas elecciones la iba a ganar Santoro, entonces como no era un candidato afines de ellos, sale este comunicado. Genera un impacto notorio, porque mucha gente se preguntaba por qué daba de baja a su candidata, hasta que horas después resulta que esta noticia no era más que una fake news.
ahí influye mucho lo que es intencional y no intencional. Sumamente, 100% intencional. Acá tenemos intencionalidad de un partido político que crea un video. Es obvio que Mauricio Macri no hizo ese video, que él no dio de baja a su candidata. Fueron usuarios seguidores del partido político. Y a ver... O contrarios a... Si querían que esos votos fueran a la Libertad Avanza, eran opositores a Santoro y al PRO. No hay nada confirmado, pero se cae de Maduro que seguramente habrán sido la Libertad Avanza boicoteando a lo que es el macrismo. Bueno, con este tipo de videos creo que nos tenemos que dar cuenta de que estamos mediante una tecnología que nos va a hacer dudar de todo, que tenemos que estar extremadamente atentos a ver que esa noticia o ese video sea verdadero o no. Estamos en presencia de que estas tecnologías cada vez mejoran más, se va a mejorar más la calidad de video, de la imagen, el sonido. Va a llegar un punto en que no vamos a poder diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Y ahí va a ser el momento en que nos tenemos que apoyar de varias fuentes. No solamente quedarnos con una fuente, sino corroborar que esa noticia que se está dando en ese canal o en ese medio corresponda. Es decir, que el mensaje que tendríamos que estar dando sería estar mucho más atentos a este tipo de noticias en este contexto que estamos viviendo hoy para poder diferenciar lo verdadero de lo falso, los impactos que esto generan. Buscar varias fuentes sería no quedarse con solamente la primera cosa que vemos, sino buscar cierto tipo de versiones, lo que vendría a ser distintas fuentes, un canal de televisión, otro, algunas páginas web, no solamente quedarnos con el primer título que veamos por alguna red social. Es decir, Mati, chicos, un espíritu crítico súper potenciado. Claro. Súper. Mira, si lo ponemos en ejemplos de acá de la Argentina, vamos a hacerlo más claro. Creo que tenemos dos medios informativos que marca cómo viene la política argentina, ¿no? Entonces, llega una noticia X de un candidato, o vamos a escuchar una noticia, por ejemplo, en TN, sería muy bueno pasarse a la vereda de enfrente y ver de qué se está hablando, ¿entendés? Para poder corroborar si esa noticia es verdadera o no. Si bien cuando hablamos de esta comparación entre dos medios distintos, es difícil que se ponga en práctica, ya que las personas que ya están acostumbradas a ver esas noticias tienen una mentalidad ya asimilada a ese contenido y no van a buscarse o ponerse a buscar otras fuentes que puedan decir lo contrario. Por ejemplo, un seguidor de TN va a creer fielmente lo que dice TN y no lo que dice C5N, y no se van a poner a comparar qué es lo que debería hacerse. Que sería lo que tendrían que hacer. Claro. Bueno, otra cosa que se utiliza muy hoy en día es el tema de las redes sociales, que ya lo hablamos anteriormente. El tema de Facebook, por ejemplo, ¿no? Como uno va scrolleando significa que va bajando la información con el dedito y no va desarrollando la información. Solamente se basa en títulos. Tal cual. Te pone una palabra grande y ya no te pones a buscar qué contenido tiene. Y sabiendo que generalmente estos algoritmos te van a mandar la información que vos querés, que vos querés saber, que vos querés ver. Entonces, los sitios que vos seguís, los likes que vos das, y todo eso te lleva a tener una mentalidad clara y no ponerte a buscar en... Inconscientemente lo haces. Claro. Inconscientemente no desarrollás ese pensamiento crítico y simplemente te quedás con la información que te llega desde el medio a fin que vos estás eligiendo. Claro, totalmente. Esto da un efecto psicológico de cuando apenas nosotros recibimos información, la abrazamos como verdadera, a no ser que ya la conozcamos de antes y podamos distinguir que es falso. Y esto obviamente trae el problema de que si encontrás fuentes que dicen lo contrario, primero vas a estar con duda, vas a estar diciendo, no, acá me están mintiendo, pero no, están diciendo la verdad. Capaz que la que te está mintiendo es verdaderamente la que vos crees que es verdad. Exacto. Y no es así. Qué problema, ¿no? E igualmente lo que podemos hacer, yo creo que también como una manera de empezar a desarmar esta fake, sería siendo escéptico, sería siendo menos crédulo de las informaciones, permitiéndose uno, cuando apenas llega una información, dudar, no ser crédulo. No decir a la primera, esto es así y lo creo, o sea, poner siempre en duda. Abrir la cabeza ante la información que tenemos y poder verificarla si es verdad. Exactamente, yo creo abrirnos un poco más y ser más
tener un criterio más fuerte al enfrentarnos ante noticias que a lo mejor parece que fuesen trascendentales en ese momento, pero que tenemos que verificar las fuentes, a ver de dónde proceden, y esto nos compite en todas las edades. Tal cual. Esto no hay tecnología que nos ayude. Acá depende de cada uno, de que se tome el trabajito de abrir la cabeza, de esa información, verificarla en varios puntos. Bueno, y para finalizar, hablaremos un poco, de manera muy resumida, sobre lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer frente a una fake news y para que no se esparzan más. Primero principal, verificar la fuente de dónde viene. Segundo, no solamente quedarse con una sola fuente de la información. Bien, y generar siempre el espíritu crítico en uno ante la información. Y checar la información. Checar la información, buscar muchas fuentes, no quedarse solamente en un título que veamos por internet. Y esencialmente, lo más importante, no esparcir esta información. Ya que Totalmente. este es el mismo problema que lo genera. Exactamente, porque cuanto más visualizaciones, más amplia llega la noticia. Y O en lo mucha más. posible, compartirla, pero desmentirla. Claro. Tenemos que ser proveedores de la verdad. O sea que este parate de la fake news, gente, pues simplemente depende de nosotros. Depende Claro, de totalmente. nosotros. De cada uno de nosotros, exactamente. Bueno, señores y señores, este fue el fin del podcast de Historia Manipulada por Matías Walter Torreros. Maximiliano Cisneros. Franco Carela. María Eva Parrado. Albornoz Adriana. Que tengan buen día. Adiós.